Entonces estamos en el capítulo 10, en el estudio del capítulo 10 nos quedamos en que llegaron a buscar a Pedro y Pedro tuvo esas visiones. Y dice al otro, el 24, 10:24, el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, mire. Entonces cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mire la humildad de Pedro. Entonces, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire, antes no se podía juntar, no había trato entre judíos y extranjeros. ¿Qué significa extranjeros? Gentiles, el pueblo que no es de Dios. Pero la palabra de Dios dice que el mismo Dios a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y entonces se volcaron a predicar a los gentiles. Entonces dice que el mismo Dios juntó de esos dos pueblos, hizo uno solo, rompió la pared que los dividía. Ve, para que no haya enemistad, y de los dos hizo un solo pueblo. Mire, de los dos hizo un solo pueblo, porque la Biblia dice en Romanos que Dios puso a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso es el misterio del Evangelio. En el Evangelio hay muchos misterios, que Dios es soberano y Él hace como a Él le place, como a Él le da su gana, y porque Él es soberano y Él es el que hace todas las cosas. Entonces, los judíos, Pedro, fueron allá porque estos eran extranjeros, o sea, eran gentiles. ¿Cuál es la revelación del capítulo 10? Que llegó la palabra del Señor Jesucristo a los gentiles, a los extranjeros. Era abominación, vuelvo a repetir, que un judío se juntara con un extranjero. Entonces, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa es la visión. Antes de ir, el Señor Jesucristo le mostró la visión del manto que caía con los cuadrúpedos, ¿me entiende? Entonces, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue Él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Mira, el hombre estaba interesado en oír la palabra de Dios, pero hay gente que usted le habla la palabra y dice, ahorita no tengo tiempo, de religión yo no quiero hablar, como que si se sintieran los dioses, como que si ellos fueran dioses, como que no hay tiempo para Dios, no me interesa, Dios, quítate de aquí, Dios, yo puedo hacer mi vida como a mí me parece, ¿me entiende? Así está la gente ahora afuera. Pero mire, Cornelio hasta mandó a llamar a sus parientes y a sus amigos más íntimos y dijo, así que envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Este es el que predicaba Pedro, el Señor Jesucristo. Felipe allá predicaba el Señor Jesucristo, también Ananías predicaba el Señor Jesucristo. Entonces vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Mira, el Señor anduvo, después de que resucitó de los muertos, Él anduvo 40 días en la tierra y se les fue a aparecer a todos los discípulos y todo.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez de los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos en Él creyeren. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira, el libro de los Hechos está sembrado del nombre de Jesucristo, está sembrado como la enseñanza, cómo usted puede tener perdón de pecados. No dicen Jesús, nunca dicen Jesús, porque la gente está atrasada en el nombre de Jesús, porque a Jesús Dios lo hizo Señor Cristo. Por eso estamos viendo vamos a ver todos los libros de la Biblia, primero Dios, pero estamos viendo primero el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos está la revelación del nombre de Jesucristo, pero el nombre de Jesucristo está en toda la palabra de Dios y su nombre es eterno. Por eso allá en el Antiguo Testamento se llama Jehová, porque Jehová significa el eterno. Y allá con Moisés ahí dijo, dime en qué nombre le voy a hablar a Faraón para que suelte a tu pueblo. Y él dijo, dile que yo soy el que soy. ¿Ve? Porque no era el tiempo todavía. ¿Y cuál es la respuesta de yo soy el que soy? Él es el Señor Jesucristo de Nazaret. Eso lo dejó en stand-by, lo dejó ahí detenido en el tiempo y se está contestando en el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:36. Sepa pues, porque ustedes no saben, judíos, sepan ahora. Y ahora la pregunta es, ¿dónde lo recibió Pedro? ¿Dónde recibió Pedro? Pedro recibió la revelación allá cuando el Señor Jesucristo en los evangelios dijo, oigan, muchachos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Pues mira, unos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, ¿y tú quién? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Cristo. Tú eres el Mesías, el Cristo. Ve, el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo respondió y le dijo, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la roca, Pedro. ¿Está hablando de qué? Porque el Señor Jesucristo, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Estamos en la secuencia, pon atención en la secuencia de las palabras. Pero no te lo ha revelado ni carne ni sangre. No te lo ha revelación, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Cuál roca? La revelación. ¿Cuál revelación? El nombre de Jesucristo. Jesucristo es la roca. Y entonces, si yo estoy en Jesucristo, más adelante dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. No está hablando de Jesús, porque Jesús se puede llamar mi vecino. Ve, muchos Jesuses, usted va al registro donde se sacan las actas de nacimiento y pone en la computadora, Jesús le van a hacer de millones. Pero Jesucristo no, solo algún loco que se quiera hacer pasar por Jesucristo. Entonces, la revelación. Pedro recibió la revelación ahí. Y entonces, Pedro recibió la revelación y la está trayendo aquí entonces. Y está trayendo aquí esa revelación entonces. Entonces, llegando aquí dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya vio, eran los gentiles. La palabra de Dios había llegado a los gentiles, ahí estaba llegando la palabra de Dios. Y el 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. ¿Ok? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ok? Entonces, para terminar el capítulo 10, dice, mientras aún hablaba Pedro,
estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús, pues se sabe que Jesús ya lo hizo Señor y Cristo. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Mire, en el capítulo 10 está la revelación de Jesucristo. En el capítulo 10 está cómo Dios usa a los hombres y cómo Dios habla, porque Dios no es mudo, habla con Dios audible, habla al sentir adentro, da visiones y da revelación. La revelación que le dio fue que llegó la salvación a los extranjeros, a los gentiles. Nosotros somos gentiles porque nosotros no nacimos siendo judíos, pero ahora somos injertados en la raíz que es el Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Me entiende? Entonces, nosotros los gentiles somos olivos silvestres, dice la palabra de Dios, y los judíos son el olivo natural. El olivo natural ahorita fue desgajado por incrédulos y está en stand-by, está pendiente allá donde están ellos, y nosotros somos injertados, el olivo silvestre contra naturaleza, dice la palabra de Dios, somos injertados al olivo natural. Pero el olivo natural, así como fue desgajado, que es el pueblo de Israel, va a volver a ser injertado otra vez en su lugar. Mire qué precioso habla el Señor Jesucristo a la raíz que es el Señor Jesucristo de Nazaret. Yo te dejo este video, que sea de bendición para tu vida.